Un gusto estar aquí con todos ustedes. En este caso yo les voy a hablar del peligro sísmico, pero desde el punto de vista probabilista. Sí, bueno, mi compañero Jonathan ya comentó algunos conceptos como la vulnerabilidad, como tal el peligro y el riesgo, ¿no? Pero bueno, el peligro sísmico probabilista pues es como la probabilidad de que se exceda un valor dado o que un valor dado rebase cierta intensidad, ¿no? O que una aceleración, o se genere una aceleración esperada o que ésta rebase o no un valor dado en un lugar determinado. Bueno, el peligro sísmico también vendría siendo la amenaza, como tal también podría ser la sismicidad más la exposición sísmica, o bien la vulnerabilidad sísmica en términos generales es la fragilidad, o bien también en función del comportamiento estructural. Y finalmente el riesgo sísmico, que bueno, tiene que ver más con la parte económica o los daños, y esto es el peligro sísmico por la vulnerabilidad. Sí, bueno, el peligro sísmico en el mundo, de esto, ciencia relativamente joven, comenzó con el artículo de Cornell en el 68. Y bueno, a partir de los 90 se hizo un esfuerzo de muchos científicos en el mundo para reunir información para hacer un estudio probabilista, ¿no? Con lo cual se generó el mapa que podemos ver aquí, donde se conocen en términos generales eh, la, se podría decir que la aceleración esperada, ¿no? En ciertas regiones del mundo, y que bueno, esta información se ha ido actualizando, y bueno, se tiene conocimiento general de cómo está la amenaza sísmica en el mundo. Bueno, como sabemos, pues la amenaza o la mayor amenaza sísmica en el mundo se encuentra en las cercanías del famoso cinturón de fuego, ¿sí? Y bueno, realmente como tal, ningún lugar en el mundo pues, está seguro, ¿no? Ante el fenómeno geológico de los sismos. Entonces, por tal motivo, pues es recomendable o lo mejor es contar con procedimientos con los cuales nos ayuden a saber el comportamiento o la demanda sísmica a la que están sometidas las estructuras, sobre todo bueno, donde está la mayor concentración de población. Bueno, vamos a hablar un poco de las fuentes sismogenéticas. En algunos textos o en la literatura también lo pueden encontrar como regiones sismogenéticas o fuentes sismogénicas o zona, ¿no? Zonas sismogenéticas. En general, ninguno de los dos conceptos está mal, ¿no? Entonces, bueno, una región sismogenética es aquella línea, zona o zona o volumen geográfico que tenga similitudes geológicas y geofísicas, sísmicas, ajá, y que en términos generales tenga un potencial sísmico homogéneo en toda la fuente. Sí, es decir, que la recurrencia de los sismos es espacial y temporalmente homogénea. Por lo tal, pues, bueno, las regiones sismogenéticas son fundamentales en el cálculo del peligro sísmico. Como tal, es importante tenerlas bien delimitadas, si se podría decir así, para tener un buen cálculo más aproximado de las aceleraciones que se pueden esperar en una zona o en una zona determinada de estudio. Ajá, bueno, dentro de las fuentes sismogénicas o sismogenéticas, pues tenemos las fuentes de tipo interplaca o de subducción o las intraplaca, que son dentro de las placas, o las corticales, o también se les llaman continentales en algunos casos. De hecho, para delimitar las fuentes, pues se utiliza información de la distribución espacial de la sismicidad precisamente, bueno, también le llaman se podría decir así, la resolución sísmica. Con esto se obtiene un modelo geométrico de las fuentes, en este caso puede ser de las de subducción, de las de intraplaca o las corticales. De hecho, para conocer mejor cómo está, digamos, la inclinación de las placas, se puede utilizar el SLAP 2.0 generado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. También, pues, para delimitar las fuentes, se puede utilizar la profundidad de los o bien de los hipocentros, así como los mecanismos focales de los sismos. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo, una geometría de una región, pues, del cinturón de fuego. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de los sismos intraplaca, de los sismos de subducción y los que podrían ser sismos corticales o continentales. Cabe destacar que también pues existen otro tipo de sismos como pueden ser, bueno, de fuente natural como son los sismos vulcanotectónicos que se generan en los volcanes. Este es un ejemplo, bueno, este es el mapa del SLAP 2.0. Como podemos ver aquí, pues se basa principalmente en las zonas de subducción, ¿no?
o es donde hay mayor información. Bueno, en el caso de México, en el SLAP 2.0 te dice la geometría aproximada o la inclinación de las zonas de subducción o de las placas tectónicas como subyacen a otras placas. De hecho, bueno, este ejemplo, este es el acercamiento en el caso de México, y pues como pueden ver aquí, el color va indicando la profundidad. Este es el mapa de los 100 años de sismicidad que ya les había comentado mi compañero Jonathan. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver el caso de Jalisco, más o menos aproximadamente cómo está la inclinación de las placas. En el caso de, este sería un perfil, ¿no? No me ubico muy bien, no alcanzo a ver. Pero bueno, en el caso de Guerrero, pues aquí se ve cómo cómo es la distribución geométrica en profundidad de las placas. Aquí se ve, bueno, la cresta o la zona de costa, la línea de costa. Aquí se ve el volcán Popocatépetl. En el caso de Oaxaca vemos que tiene otra inclinación, ¿no? Acá se ve el pico de Orizaba, que ya es más por este lado, en un perfil. Y bueno, vemos que en Chiapas, pues la subducción es diferente, ¿no? La inclinación cambia de alguna manera. Y bueno, esto se podría ver, ¿no? En un perfil, de acuerdo a la información que da el SLAP 2.0. O bueno, precisamente es de ayuda, ¿no? Para poder ver la inclinación y así delimitar las fuentes o ver información para generar, digamos, una región sismogenética. Pero bueno, ya se tienen las fuentes sismogenéticas de Ramón Zúñiga et al. Y bueno, estas son consideradas como desde el punto de vista de la sismología, que son alrededor de 17, 18 fuentes. Y bueno, aquí en el lado izquierdo podemos ver las fuentes de corteza superficial o continentales. Por ejemplo, la BC2 que están en el lado de Baja California, por ejemplo, la Sub 1 y Sub 2, que son fuentes o regiones sismogenéticas de subducción, o las NAM, que son de fuentes, en este caso de este lado. Y bueno, también están del lado derecho podemos ver las fuentes de subducción, de interfase o interplaca. También se les podría considerar también profundas. Y bueno, también se tienen las fuentes o regiones sismogenéticas de la CFE, con lo cual fue realizado a partir de estas fuentes se realizó la regionalización sísmica de la CFE. Y bueno, se les considera fuentes sismogenéticas desde el punto de vista de la ingeniería sísmica. Estas son las fuentes que se utilizaron para generar la última actualización, que es 2015, de la regionalización sísmica de la CFE. Y bueno, estas se dividen por subducción para sismos menores a 7, en este caso también de subducción para sismos mayores a 7. Estos son los de profundidad intermedia y profundas. En teoría, cada región sismogenética tiene su nombre, ¿no? Y aquí podemos ver que en su gran mayoría en el país están las superficiales, ¿no? Estas son, pues, las regiones que se utilizan para el cálculo de peligro sísmico. Aunque, bueno, en teoría, pues uno podría hacer el cálculo de una región, ¿no? Considerando la información geofísica, sísmica, de mecanismos focales, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver las regiones que les había mostrado en la gráfica o en el mapita. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver la 1, el número de vértices que tiene, y aquí están sus coordenadas de cada vértice, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé, en latitud, longitud, o su coordenada X, Y y Z, ¿no? Y así podemos ver hasta aquí 18, las geometrías de 18 fuentes. Estas son las siguientes. Por ejemplo, no sé, como les había comentado, cada región tiene su nombre. Y bueno, aquí si ponemos atención en algunas, por ejemplo, no sé, esta Prof. o Oaxaca o Centro Nueva Oaxaca, que tiene 14 vértices, o esta que tiene 10 vértices. Hay algunas más pequeñas, otras más grandes, etcétera. Pero bueno, después vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizan estas. Ok, bueno, estas son cumpliendo las 45 que se vieron en el mapa, pues finaliza con estas, ¿no? Las Polichi y Motagua 1, 2 y 3.
Y bueno, también existen otros tipos de fuentes. En este caso aquí les muestro un mapita en donde se ven las fuentes, en este caso lineales, o se les considera lineales, que son las famosas fallas tipo A, tipo B y tipo C. Estas fallas, bueno, son las que se consideran con un potencial sísmico alto, ¿no? Las fallas tipo A o la diferencia entre ellas es la información que se tiene, por ejemplo, de las fallas tipo A se tiene información de desplazamientos, de sismos, de desplazamientos con GPS, etcétera. Estas fallas son, me parece, del Cuaternario, con información del Holoceno dentro del Pleistoceno. Y bueno, están después las fallas tipo B, son verdes. Estas se tiene información, pero principalmente es de alguna manera sismos que se pueden relacionar con ellos, así como información geológica de paleosismotectónica. Las tipos C es donde nada más se tiene información en general es geomorfológica, no se tienen indicios reales de la actividad de las mismas, sin embargo se les considera potencialmente activas. De hecho, la sismicidad reciente que se ha visto en el estado de Sonora, pues está relacionada a estas fallas, ¿no? Que son precisamente de tipo A y de hecho dentro de la regionalización sísmica de la CFE, esta zona en donde se encuentran estas fallas es zona C con una, eh, ¿cómo se dice? Dentro de la regionalización la peligrosidad es alta, ¿no? Y bueno, los catálogos sísmicos, bueno, mi compañero Jonathan ya les habló un poco de los catálogos en la lente oficial de datos o recopilación de los mismos o generación de los mismos en nuestro país es el Servicio Sismológico Nacional. Tenemos generales un catálogo sísmico, es una recopilación de datos, perdón, en el cual pues se podría, en teoría debería tener su localización epicentral, hipocentral, así como otros datos, ¿no? Por ejemplo, el tipo de magnitud con el que se hizo el cálculo o por ejemplo, la diferencia en tiempo respecto a estaciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues no es así siempre, ¿no? En el caso de nuestro país, bueno, en el Servicio Sismológico Nacional, solo pone una referencia respecto a un poblado, se podría decir que más cercano a la localización de un sismo, ¿no? Entonces se tiene nada más la coordenada de latitud, longitud, la magnitud y la profundidad, y así como una referencia, ¿no? Entonces, bueno, pero tampoco se indica con qué tipo de magnitud fue calculado. Entonces, pues por tal motivo, para los cálculos de peligro sísmico, se podría decir que el catálogo que se va a utilizar son datos crudos, ¿no? Entonces, ese catálogo necesita en teoría un procesamiento, ¿sí? Y bueno, además, como les comentó mi compañero, pues existen otras redes sismológicas, ¿no? Como el Servicio Geológico de Estados Unidos, el cual también pueden tomar información que a veces, bueno, tiene ciertas diferencias en algunas ocasiones con respecto a las localizaciones que hace el Servicio Sismológico Nacional. Sin embargo, se puede considerar que los datos del Servicio Sismológico Nacional son los más confiables porque tiene mayor distribución de estaciones precisamente dentro de nuestro país. ¿Sí? Y bueno, pues a veces es importante conocer los catálogos que están fuera del área instrumental, o sea, es decir, de estimación de magnitudes o intensidades de alguna manera que no se localizaron o no se tiene conocimiento exacto de su localización, pero se tiene conocimiento que sucedió en algún lugar específico, ¿sí? Entonces, es importante de alguna manera conocer la sismicidad histórica para considerar una magnitud máxima para el cálculo de peligro de una zona de estudio, ¿ok? Y bueno, pues como les había comentado, pues existen o también otras redes, ¿no? De las cuales se puede obtener información, ¿sí? Para tener de alguna manera un catálogo más completo. Entonces, es importante tener conocimiento o dentro del catálogo tener información de la sismicidad histórica, de la sismicidad instrumental. Bueno, en el caso de México somos afortunados por el hecho de que como el Servicio Sismológico Nacional empezó a operar en 1910, pues desde este año, incluso un poco antes, se tiene ya un catálogo, ¿no? Se podría decir que bastante bueno,
En el caso de otros países, sus catálogos comienzan a partir de los 60 o tal vez de los 50. En el caso de México, pues ya se tienen más de 100 años de registros, o se podría decir que el área instrumental acá es antes, ¿no? Para el procesamiento de un catálogo, pues es recomendable que se puedan depurar, por ejemplo, sismos como son las réplicas premonitores o también duplicados. Esto es importante conocer en cuanto a distancia, a tiempo y a magnitud, y también para hacer un cálculo que sea lo mejor aproximado para un estudio de peligro sísmico probabilista. Lo adecuado también es tener homogeneizadas las magnitudes. Sí, en algunos casos, pues puede ser a magnitud de ondas superficiales o a magnitud de momento. También es importante depurar dentro de la depuración o procesamiento de los catálogos, eliminar datos que no tienen magnitud o que no tienen profundidad, sí, que son, bueno, en el caso de sismos ya muy antiguos, en algunos casos no se tiene magnitud. Si ustedes revisan un área específica dentro del catálogo del Servicio Sismológico Nacional, dice no calculable, ¿no? En este caso pudo haber sido porque no había las estaciones eh, necesarias, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de premonitores, réplicas y enjambres de un sismo. Bueno, los premonitores son los que en teoría ocurren antes de un sismo principal. Las réplicas son las que se presentan después de un sismo principal, de alguna manera, y los enjambres cuando es una serie de sismos que no se distingue de un sismo principal. ¿Sí? Existe la clasificación de las series de Mogi, en este caso de sismos, en donde, bueno, por ejemplo, el tipo 1 se le considera una estructura del material, por ejemplo, homogéneo. La distribución de tensiones o el estado de esfuerzos se le considera uniforme, y en este caso es cuando se producirían nada más las réplicas, ¿no? Que es cuando son los sismos o una serie de sismos que se presentan de un sismo principal o de un evento principal. Y luego los tipo 2, que es cuando se considera que hay premonitores o antes del sismo principal y luego réplicas después del sismo principal. Aquí se considera que es un material heterogéneo y con una distribución de tensiones no uniforme. Y luego está el tipo 3, ¿no? Entonces aquí es como lo que se le podría considerar un enjambre, o podría haber un enjambre donde no hay un sismo principal de alguna manera, y bueno, se le considera una estructura del material extremadamente heterogéneo, y bueno, la distribución de tensiones o del estado de esfuerzo es muy concentrado. Sí, bueno, aquí podemos ver otra gráfica también donde, bueno, podría, podría haber premonitores, el aumento de estos y después la disminución antes del sismo principal, o también el caso de que fue el tipo 2 de acuerdo a la clasificación de Mogi, que es el aumento de los eventos antes de un evento principal y después sus réplicas, ¿sí? Bueno, las réplicas, si recuerdan el mapita de los 100 años de sismicidad, se pudieron ver ahí las zonas de rompimiento. Bueno, a veces difícilmente un catálogo no nos va a decir que es una réplica, ¿no? Entonces, por eso principalmente, además de que se debe el cálculo de peligro sísmico probabilista, se considera que él trabaja mejor de acuerdo a los modelos estadísticos de Poisson. Entonces, por eso los modelos estadísticos de Poisson consideran dentro de la sismicidad temporalmente y espacialmente son independientes estos sismos, ¿no? Esto se presenta sobre todo en sismos de baja magnitud. Entonces, por ejemplo, si en el caso de dos sismos, se considera que la probabilidad de que se repita uno en el mismo lugar y en el tiempo exacto es cero, ¿no? Esta probabilidad. Entonces, pero también, como es difícil saberlo, pues existen algunas metodologías para hacer la depuración de sismos, ¿no? Pero si vemos las zonas de rompimiento que se veían en el mapa de los 100 años, de los 100 años de sismicidad, se podría considerar que la sismicidad que se ve dentro de esas zonas de rompimiento, se podría considerar que dentro de esas zonas están las réplicas, ¿no? Entonces, a veces, después de un tiempo determinado, se podría considerar que esa extensión los sismos que cubren cierta extensión es la zona total de la fractura, ¿no? Bueno, aquí me adelanté un poco en hablar de lo que es el valor B dentro de la relación Gutenberg-Richter.
pero el valor B en general es la pendiente, ¿no? De acuerdo a una gráfica de magnitud contra frecuencia, que después vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, pues difícilmente, les repito, es difícil saber qué es distinguir una réplica de un sismo principal, ¿no? Se le podría considerar que en un corto tiempo pues tiene cierta lógica, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, esto representa una problemática. Entonces, para que se pueda cumplir la, los modelos de la estadística de Poisson, pues de este modo se necesita depurar un catálogo. Entonces, digamos, aquí vemos un ejemplo en el caso del sismo del 7 de septiembre de 2017. Aquí vemos el sismo de 8.2. Y bueno, aquí nos dice que después de un año, o bueno, después hasta el 19 de septiembre de 2018 a las 9 de la mañana se tenían 27.283 réplicas. Ajá, que es el mapita que vemos aquí en pantalla. Pero si ustedes se van al catálogo de ese todo este tiempo, después desde el 7 de septiembre de 2017 hasta el 19 de septiembre de 2018, pues si ustedes descargan estos datos, pues no, de alguna manera, bueno, no van a ver que el catálogo les diga que son réplicas, ¿no? Simple y sencillamente va a haber la localización hipocentral y una referencia, ¿no? Respecto a un poblado, ¿no? Entonces, esto representa una de las problemáticas al momento de hacer la depuración de un catálogo para el cálculo de peligro sísmico, ¿sí? Aquí vemos bueno, este es un ejemplo, existen fórmulas, este es un ejemplo de la depuración de un catálogo sísmico en Perú. Aquí, bueno, existen fórmulas, en el primer caso vemos para convertir a magnitud de ondas superficiales. Estas fórmulas fueron obtenidas a partir de, bueno, un programa piloto que fue patrocinado por la Unión Europea y, bueno, en conjunto con la GESHAP o la Seismic Hazard Assessment in the Northern Andes. Y bueno, obtuvieron estas fórmulas que vemos aquí, en este caso para hacer conversión a magnitud de ondas superficiales con magnitud de ondas de cuerpo, ¿sí? En este caso para magnitud de ondas de cuerpo menores a 5.9 o para mayor a 5.9, ¿sí? Y después para convertir a magnitud de momento, pues encontraron estas expresiones, o bueno, utilizan las fórmulas determinadas por Scordilis 2006 y referidas por el Centro Sismológico Internacional. Sí, y bueno, en este caso, este es el caso para hacer la depuración respecto a magnitudes. En el caso para hacer la depuración, para eliminar réplicas, premonitores y eventos repetidos, pues se tienen estas fórmulas, ¿no? En cuanto a distancia, tiempo y magnitud, ¿sí? Y bueno, estas expresiones, fueron derivadas de un famoso artículo de Utso de 1970 para hacer la depuración, o bueno, se basa en la depuración respecto a la tendencia exponencialmente negativa de los sismos que se presentan después de un evento principal, ¿sí? O en este caso lo que podría considerar réplicas, ¿sí? Pero bueno, también existen las metodologías o el algoritmo de Gartner y Kopnopov. En este caso consiste, este algoritmo se basa de una ventana móvil de 40 días, la cual busca en ese tiempo identificar el evento principal o de mayor magnitud y después de eso identificar lo que podría considerar réplicas y eliminarlas, ¿no? Y también está el método de Rasenberg, que es muy parecido al de Gartner y Kopnopov, nada más que no elimina réplicas muy lejanas en tiempo y espacio del evento principal. Más adelante vamos a ver un poco más de esta metodología. De hecho, estos dos métodos están implementados en lo que es el programa de ZMAP, que está hecho para, para MATLAB. Ajá. Bueno, en el caso de México, en el caso para la depuración, para la homogenización de magnitudes, se tiene la metodología de Zúñiga y Weiss de 1995, en el que consideran estos criterios. En este caso, para rangos de magnitud de ondas de cuerpo y ondas superficiales,
y bueno, también en intervalo de tiempo, ¿no? Y bueno, según ellos, o según esta metodología, pues es consistente en este caso para un tiempo a partir de 1964. Y de hecho, en el artículo, hay un artículo de Suárez y Zúñiga que publicaron en 2017, utilizaron un catálogo depurado, utilizaron esta fórmula, eh, que de hecho, eh, este catálogo, si bien tengo entendido, es público, ¿no? En algunos casos, algunos investigadores usan este catálogo que ya está, es un catálogo ya procesado para sus cálculos de peligro sísmico probabilístico. Continuando con el tema eh, de peligro sísmico, vamos a ver la parte de la definición, pero desde el punto de vista probabilístico. El peligro sísmico probabilístico se define por la probabilidad de que en un lugar determinado ocurra un movimiento sísmico que genere una aceleración igual o mayor que un valor dado. En este caso, un valor dado, como ya habíamos mencionado, puede ser en este caso una aceleración o estrictamente lo que pueda rebasar un valor o un nivel, ¿no? Un cierto nivel. Hay varios pasos para seguir el método probabilístico. Uno es identificar y caracterizar las fuentes sismogénicas, o también se le llaman fuentes sismogenéticas, de acuerdo a la literatura en donde ustedes lo encuentren. El número dos es caracterizar la caracterización de la sismicidad o distribución temporal de los sismos. En este caso es la parte estadística de lo que ya vimos, pero respecto a la sismicidad que corresponde a una fuente sismogenética. Y la tercera parte es la determinación del movimiento sísmico. En este caso es cuando consideramos lo que viene siendo las leyes de atenuación, las que se podrían considerar o se manejan para un medio o para la zona de interés que queremos analizar. Y en el cuarto lugar sería la probabilidad de excedencia del nivel del movimiento sísmico. En este caso es ya como tal encontrar las probabilidades en los cuales nos digan que una aceleración se excede o un nivel de fondo o una magnitud o cierta magnitud de un valor dado. ¿Sí? Ajá. Como tal, ya habíamos mencionado anteriormente la parte de estadística, pues, y esta parte estadística responde a lo que es una distribución de Poisson. Y esto implica que, digamos, el número de ocurrencias de eventos en un intervalo de tiempo es independiente del número que ocurre en cualquier otro intervalo de tiempo, es decir, los eventos son independientes entre sí. Luego, la probabilidad de ocurrencia durante un intervalo de tiempo muy corto es proporcional a la longitud del intervalo de tiempo. Y en tercer lugar, la probabilidad de que ocurra más de un evento sísmico durante un intervalo de tiempo muy corto es insignificante. ¿Sí? Dentro de los modelos de Poisson, de los modelos estadísticos de Poisson, pues se sigue esta ley, que ya pues es conocida de acuerdo al análisis de sismicidad probabilístico. Ajá, donde utilizamos la razón de recurrencia por el tiempo, el número de eventos ocurridos, y finalmente lo que pretendemos obtener es la probabilidad de ocurrencia de eventos en un periodo de tiempo t. Para obtener la estimación de los parámetros de la sismicidad, digamos, de una región sismogenética, se utiliza la relación o el modelo exponencial no truncado Gutenberg-Richter, de acuerdo a sus autores de 1944, en donde el logaritmo en base 10 del número de eventos es igual a menos b por m, que es la magnitud, ajá, en donde a y b son parámetros que dependen de la región. Y bueno, como tal, n es el número de eventos de magnitud m mayor o igual o mayor por unidad de tiempo. ¿Sí? Luego de ahí pues se obtienen otros parámetros que se utilizan de acuerdo a este modelo exponencial, de donde se obtiene el valor b, así como la magnitud mínima de completez. La relación Gutenberg-Richter utiliza la magnitud mínima también, bueno, se le llama de homogeneidad o también se le llama también de magnitud mínima de completez. De estos datos, cuando son ajustados, también se obtiene lo que es la tasa media anual de ocurrencia, ajá, que es lambda cero. Y luego de esto se obtiene esta curva, o bueno, esta recta como tal, donde de acuerdo al número de eventos o el acumulado con respecto a la magnitud se obtiene la pendiente, y esta pendiente es lo que
lo que viene siendo el valor B, el cual oscila entre 0.6 y entre 0.6 y 1.5. Esto tiene mucho que ver o nos da indicios de qué tan resistente es una zona, ¿sí? De acuerdo a si el valor es grande o pequeño. Aquí tenemos algunos ejemplos de la variación del valor B, donde vemos que por un lado las magnitudes mayores predominan, o en otro lugar las magnitudes pequeñas predominan también. Sí, y esto también nos da indicio de qué tan resistente es una zona. De hecho, también el modelo Gutenberg-Richter, precisamente la recta nos podría indicar para los parámetros que vamos a utilizar una magnitud muy alta. Sin embargo, en cuestiones de diseño, en este caso para una zona de interés, una zona de estudio, si extendemos la recta hasta una magnitud, por ejemplo 8, podría incluso sobrepasar lo que sería un sismo histórico tal vez en la región o de acuerdo a la era instrumental o que se tenga conocimiento. Entonces por eso se utiliza el modelo exponencial no truncado. Para determinar la magnitud máxima probable que puede ser liberada como energía sísmica, desde este caso de acuerdo a Maguire del 74, fueron adoptados se adoptan los siguientes criterios. Dice, cuando un gran sismo histórico es mayor o igual a 8, pues, en este caso esta magnitud es la elegida. O bien, cuando no fue registrado un gran sismo, el máximo sismo histórico se aumenta en 0.5. De acuerdo a la estadística regional y local, pues no siempre, como sabemos, las regiones del país la sismicidad de las mismas varía de acuerdo a la regionalización sísmica. Si estamos en la zona A, B, C o D, pues varía bastante, ¿no? De hecho, también por eso se distinguen estas 4 zonas diferentes y por lo tanto, pues la estadística puede variar. Entonces, podría ahí de acuerdo al diseñador, tendría que ver qué tanto se extiende de acuerdo a un catálogo de la sismicidad o los límites de una zona de estudio. Es muy relativo el manejar el término regional y local. Todo está en función de acuerdo al diseñador. Sí, aquí vemos un ejemplo de la caracterización de una fuente o una región sismogenética, en el cual pues tenemos de acuerdo a un catálogo, tenemos la magnitud, el número de datos acumulados y el logaritmo de estos datos. Entonces aquí tenemos ya pues una curva de recurrencia sísmica en donde se ve la pendiente de donde se obtienen los parámetros estadísticos que vemos ahí arriba de acuerdo a la relación Gutenberg-Richter. Ajá. Estos parámetros son los que se utilizan para la estadística que se va a utilizar para los estudios de probabilidad o bueno del peligro sísmico probabilístico. En este caso aquí vemos la tasa anual que es de 8.3. Aquí vemos los parámetros de sismicidad de las fuentes sismogenéticas, son las que se utilizan en este caso para el caso de México, son las que utilizó CFE 2015 para el caso del PRODISIS. Aquí tenemos los parámetros estadísticos que utilizaron y que se pueden utilizar también de alguna manera en un estudio. ¿Sí? Estas zonas, pues como ya habíamos mencionado antes, se distinguen de acuerdo a las características geofísicas, geológicas, tectónicas, etcétera, y pues también se distinguen o se dividen de acuerdo a sismicidad profunda o de subducción, bueno, o interplaca, intraplaca, cortical, etcétera. En este caso aquí vemos las de subducción. Aquí vemos los parámetros también de sismicidad de otra fuente, que son muy parecidos a los anteriores, que son los de las fuentes sismogenéticas de subducción. Pues la ley de detonación de ondas sísmicas, en este caso, pues, como ya habíamos mencionado, se utilizan o se manejan de acuerdo al tipo de sismicidad, de acuerdo a la fuente sismogenética. Si esta fuente es de subducción o es intraplaca o es cortical. Sí, se manejan diferentes leyes de atenuación. Pues algunos software ya las traen cargadas como en el caso del Crisis o no sé, otro como por ejemplo el OpenQuake. Son leyes conocidas y que se utilizan bastante para nuestro país. Una ley de atenuación en general pues nos indica cómo es el comportamiento del suelo de acuerdo al tipo de fuente. Ajá. En este caso aquí vemos un ejemplo de cómo de 4 registros, cómo se va obteniendo el registro y de ahí es cómo se obtiene
la ley de atenuación de acuerdo a ciertas variables y un residual, entonces ya pues se obtiene lo que podría ser la energía y lo que nos podría indicar cómo es el movimiento del suelo, que nos puede ayudar para el análisis probabilístico. Sí, y pues aquí se ve un ejemplo de las leyes de atenuación que se utilizan en el caso de los tipos de sismos, como intraplaca, corticales o de subducción. Sí, aquí vemos un ejemplo de la ley de atenuación para sismos interfase o intraplaca, en este caso para suelo de tipo D, que es de Jones del 97. En este caso se consideran ahí los diferentes periodos ordenadas espectrales o periodos estructurales, y es como la ley de atenuación que se utiliza en el caso de esta ley. Sí, en el caso de México, pues la ley de atenuación más utilizada son Abramson y Silva del 97 para sismos de cortezas superficiales, o también Arroyo para sismos de subducción, o García 2005 para sismos de falla normal o profundidad intermedia. Esta imagen la tomé o esta tabla la tomé del manual de R-Crisis. Pues ahí están cargadas las leyes de atenuación que se utilizan en México. Entonces pueden revisar el manual, pues ahí van a encontrar estas leyes que tienen también ciertas características de acuerdo a un rango de magnitud, distancia a la zona de estudio y los periodos estructurales o el rango de los mismos que se pueden utilizar. Como sabemos, pues hay varios tipos de suelo de acuerdo al IBC. En este caso aquí vemos la tabla de 2012, y pues hay varios tipos de suelos de acuerdo al tipo pues de material que tenga o la resistencia que tenga donde se considera la velocidad de onda de corte. Sí, pues como sabemos, la velocidad de onda de corte o el famoso BS30, que fue realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, considera 5 tipos de suelos, y son los que se utilizan internacionalmente, o se consideran los parámetros cómo los clasifica el Servicio Geológico de Estados Unidos para la clasificación en otras metodologías de los tipos de suelos. Entonces ustedes, de hecho, estos datos o el mapa se puede descargar directamente aquí está la liga. Se puede descargar en varios formatos. De hecho, pues, no recuerdo la resolución que tiene, pero es muy útil, ¿no? Y se puede, en los casos donde ustedes no cuenten con un estudio de microzonificación, les puede ayudar bastante, ¿no? En algunos casos para que, pues, les puede ayudar a mejorar sus atlas, ¿sí? Se puede descargar, por ejemplo, en formato GeoTIFF, y pues se puede cortar la zona de interés y se puede adaptar muy bien a los mapas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de la teoría del método probabilístico. Bueno, como les había comentado, el peligro sísmico en términos generales es la probabilidad de que se rebase una intensidad o que una intensidad rebase un valor dado en un momento, en un determinado tiempo, en un sitio determinado, ¿sí? Entonces, para el cálculo bueno, por ejemplo, el CRISIS utiliza esta ecuación que es de Esteva de 1970, donde la tasa de excedencia se considera la tasa de recurrencia sísmica de las fuentes sismogenéticas y la probabilidad de que una intensidad rebase un valor dado, ¿no? En función de la magnitud y la distancia desde una fuente sismogenética hasta el sitio de interés, considerando todas las magnitudes, en este caso desde la magnitud mínima hasta la máxima, ¿no? Considerada, y es una sumatoria de todas las fuentes o la contribución de todas las fuentes a que se exceda o no se exceda una magnitud. En este caso puede ser aceleración, ¿sí? En este caso la probabilidad que se maneja aquí es 1 menos este valor, en donde se considera la intensidad o la mediana de la intensidad obtenida de las leyes de atenuación. Y finalmente, para obtener la tasa de excedencia de las aceleraciones, es la sumatoria de la contribución de todos estos cálculos. Finalmente, es lo que nos interesa saber en el método probabilístico, es las tasas de excedencia de la aceleración que se puede o no rebasar en un momento determinado para un lugar determinado en función de la distancia, la magnitud y los parámetros o los patrones del movimiento de las ondas sísmicas cuando llegan a la superficie.
Bueno, aquí ya les había comentado un poco de las tasas de actividad de las fuentes sísmicas lambda en función de la magnitud. Entonces, es una sumatoria de la totalidad de las fuentes para una intensidad generalizada. En este caso, pues, en función de la magnitud y la distancia al sitio de interés. Generalmente, bueno, el objetivo del cálculo del peligro sísmico es obtener estas aceleraciones, pero es dentro de la ingeniería, para una estructura, ¿no? Se puede ser para un estudio de peligro sísmico, por ejemplo, para una mina o para una estructura, pero en este caso, pues es algo, en el caso de un mapa, pues es algo ya más, con una distribución de puntos más grande, ¿no? El objetivo es obtener un mapa en este caso, ¿no? No solo es para una estructura en particular, en el caso de los atlas, ¿sí? Entonces, bueno, si vemos la fórmula, pues podríamos observar que de acuerdo a la ecuación, pues lo más indicado o lo más fácil es que las fuentes fueran puntos, ¿no? Sin embargo, no es así, las fuentes se le pueden considerar como volúmenes. En este caso, lo más conveniente es discretizar estas fuentes o bien subdividiéndolas en diversas formas geométricas, o bueno, ya tienen una forma geométrica, pero lo conveniente es discretizarlas, se puede decir así. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si esta fuera nuestra región sismogenética y este nuestro lugar o punto de zona de estudio, pues si quisiéramos hacer el cálculo de la probabilidad de que se exceda una aceleración en este lugar, pues obviamente, bueno, no vamos a saber si en algún momento, o mañana, o pasado, o en 100 años, va a romper esta zona y se va a producir un sismo de magnitud 9, o dentro de 200 años o 50 años o menos, pues aquí se va a producir un sismo de magnitud 4 y acá uno de magnitud 7. Entonces, lo conveniente es dividir las fuentes o discretizarlas, si se podría decir así. Entonces, cada una de estas elementos o enésimas partes de los discretización de las fuentes sismogenéticas se hace el cálculo para todas las magnitudes con la misma probabilidad para el sitio de estudio. Precisamente eso es de lo que trata también el cálculo del punto de vista probabilístico, ¿sí? Bueno, aquí vemos esta imagen, en cómo se considera, bueno, el cálculo de acuerdo a esta fórmula. La distancia, digamos, en este caso de donde se genera el foco, esta es una vista en planta, de donde se genera el epicentro al sitio de estudio, ¿sí? En función también de lo que se podría considerar el área de rompimiento. Esa es una imagen tomada del manual de Recrisis. Acá podemos ver el mismo ejemplo, pero en 3D, considerando las mismas distancias. Esta es la proyección vertical del epicentro, lo que se le llama el hipocentro. Esta es la zona de estudio, el cálculo de estudio, y estas son las distancias, ¿no? De acuerdo a la distancia epicentral e hipocentral y a la distancia del área de rompimiento, ¿sí? Si podemos ver aquí, pues esto es se puede decir que el área de la superficie, o bueno, es en planta, ¿no? O sea, es plano. Sin embargo, pues considerar la topografía es importante. Aquí podemos ver un ejemplo. Esta imagen también es tomada del manual de Recrisis. Aquí podemos ver un ejemplo, o el mismo ejemplo, pero agregando la topografía, ¿no? Si podemos ver aquí, bueno, si nuestro sitio de estudio estuviera acá, pues la distancia sería mayor, o bueno, sí, podríamos ver que la distancia variaría, ¿no? Si fuera acá nuestra zona de estudio, o acá, o toda, ¿no? En un momento dado, esta es lo que se podría considerar una fuente sismogenética, dentro de la cual se presenta un sismo. Entonces, como pueden ver, la topografía para el cálculo es importante, ¿sí? Bueno, entonces, finalmente el peligro sísmico se expresa en términos de tasas de excedencia o frecuencia anual de excedencia para valores de intensidad sísmica dados. En este caso, cuando hablamos de intensidad, como les había comentado, puede ser aceleración o velocidad o desplazamientos. Generalmente se maneja como aceleración. Entonces, para los fines de una zona de estudio, los valores de intensidad sísmica corresponden a los valores de aceleración. ¿Sí? Aquí podemos ver un ejemplo, por ejemplo, digamos, para una probabilidad de 10% para un periodo de exposición
de 50 años, tendríamos un periodo de retorno de 475 años. ¿Sí? En este caso, digamos, la intensidad a la cual tiene una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años, su tasa de excedencia sería 0.0021. Entonces, para obtener el periodo de retorno de dicha intensidad, solo bastaría obtener el inverso de su tasa de excedencia, la cual correspondería a 475 años. Entonces, el periodo de retorno sería el inverso de la tasa de excedencia. No sé si recordarán que en los atlas se solicita, bueno, los mapas de aceleraciones máximas esperadas para varios periodos de retorno. ¿Sí? Entonces, bueno, en resumen, el método probabilista considera la influencia de todos los eventos sísmicos o en este caso de las fuentes sismogenéticas al sitio de estudio en función de la frecuencia y de la magnitud, así como de la distancia y de la magnitud máxima. En este caso, el objetivo es obtener las aceleraciones máximas esperadas con una probabilidad de excedencia determinada para un periodo de exposición dado. Sí, y finalmente esta aceleración obtenida se encuentra asociada a un determinado periodo de retorno, perdón, y es el resultado de la combinación de todos los efectos sísmicos en las fuentes y, bueno, no precisamente de un evento específico. ¿Sí? Entonces, conocidas la sismicidad de las fuentes, los modelos de atenuación del patrón de ondas, el comportamiento de las ondas sísmicas, se puede considerar, bueno, sabiendo las distancias y las magnitudes o los parámetros de las mismas, entonces ya se puede de alguna manera hacer un cálculo al sitio de interés que se quiere evaluar, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo en el caso de Oaxaca. Vamos a empezar con la depuración de un catálogo. En este caso, bueno, aquí tengo el software. Esto lo hice con el software ArcGIS. Tengo un polígono de todo, o un shapefile de todo el país. Selecciono la capa que me interesa, en este caso es Oaxaca. Después voy a crear un buffer, ¿sí? Un buffer, bueno, es una distancia de la línea o de los límites de una zona, proyecta una distancia o genera otro polígono, ¿no? En este caso yo para el área del estado de Oaxaca generé un buffer o una distancia de 50 kilómetros, considerando que la fuente o el polígono original es la división política de México, es en este caso de toda la República. Después coloco el nombre con el que quiero guardar el buffer, en este caso le pongo buffer 50 kilómetros. Aquí considero la distancia, que puede ser en kilómetros o puede ser en metros. Por ejemplo, pues serían 50,000 metros, ¿no? Se pueden 50 kilómetros. ¿Sí? Entonces, este es el buffer final. ¿Sí? Entonces, este buffer o este polígono o esta shapefile generado lo voy a utilizar para hacer la división de mi catálogo, de un catálogo de datos sísmicos que yo descargo del Servicio Sismológico Nacional. En este caso no recuerdo cuánto es el radio, pero sí es más allá de los 50 kilómetros, ¿no? De los datos. Este catálogo es desde 1900 o bueno, hasta, no recuerdo la fecha, creo que es hasta junio de este año, de 2021. Entonces, eso es el resultado de este radio del catálogo o de datos para el catálogo. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer ahora es pues seleccionar los datos que nada más caigan dentro de lo que se le llama el buffer, ¿no? Entonces, pues aquí están los pasos, cómo puedo yo dividir los datos. Entonces, pues finalmente aquí ya seleccionados, creo otra base de datos, hago una tabla de atributos de este resultado, y entonces yo pues lo que hago es exportarlo y ya tengo una base de datos o lo puedo guardar como una capa, ¿no? Entonces ya teniendo mis datos, lo que ahora voy a hacer es homogeneizar las magnitudes. En este caso utilizo bueno, de este catálogo utilizo la metodología de Zúñiga y Weiss. Sí, nada más que en este caso yo, bueno, lo manejé con el catálogo ya depurado que maneja Zúñiga y Suárez para el artículo que publicaron en 2017. ¿Sí? Entonces, después para eliminar réplicas, premonitores o datos repetidos o sin magnitud, bueno, utilizo lo que es el ZMAP, en este caso la versión 6,
y utilizo la metodología de Garnet y Knopf. Bueno, aquí también le puse Rasenberg, también tiene la metodología de Rasenberg considera este programa. Y bueno, aquí después de depurar por magnitudes, réplicas, etcétera, pues aquí dice que la depuración encontró 3.267 grupos de sismos y un total de 29.411 eventos de 97.966. Entonces la ventana del mapa ahora muestra el catálogo desordenado de lo que tiene los 72.822 datos, ¿no? O sea, ya el catálogo, en este caso, ya está depurado. ¿Sí? Después, bueno, con el ZMAP también obtuve los parámetros sísmicos, en este caso la relación UTP-Richter. Aquí podemos ver el histograma, que bueno, no lo utilizamos, pero es el que se considera de alguna manera para hacer el cálculo, ¿no? También. No recuerdo cuál fue el método que escogí para el cálculo de la pendiente, pero estos son los resultados, ¿no? El valor B, 1.49, el A, 10 puntos, la tasa anual de 8.06, la magnitud mínima de completitud o de completez, o la magnitud de homogenización, también como le llaman, es de 3.6, que es el dato que podremos ver aproximadamente por aquí, y lo que les había comentado que es la moda en realidad, ¿no? Bien. Vamos a ver, para el mismo caso, vamos a ver con las leyes de atenuación. En este caso, para el estado de Oaxaca, voy a utilizar dos leyes de atenuación. Aquí podemos, bueno, voy a hacer un perfil para que ustedes puedan comprender más este paso. Vamos a utilizar lo que se llama, lo que vemos en rojo, la fuente sismogenética sub Oaxaca 1, que, bueno, es el número 16 de la tabla que les mostré el día de ayer. Ajá. Vemos que tiene 4 vértices, como vemos en la tabla, se veía el número de vértices que tenía. Estas son las coordenadas por cada vértice. Perdón. Y aquí, bueno, vamos a utilizar lo que está en azul, la fuente sismogénica que se llama Prof Inter Centro Nueva. Sí, también está dentro de Oaxaca, que tiene 10 vértices. Y aquí, bueno, en el caso de Sub Oaxaca 1, vemos que va desde la profundidad 15 hasta 30 kilómetros de profundidad. El perfil, bueno, este perfil es el que podemos ver en esta área, ¿sí? Aquí podemos ver que, bueno, desde donde están indicadas las distancias aproximadamente cómo se encuentran, ¿no? El perfil. Este sería el corte del perfil. Entonces, si proyectamos esta región sismogenética, que es de subducción, por eso se llama, bueno, sub Oaxaca 1, aquí yo le puse subwax 1, vemos que va desde 15 kilómetros hasta 30, entonces aquí aproximadamente, ¿no? Esto es a manera de ejemplificar este ejercicio. Aquí podemos ver que pues va aproximadamente, empieza en los 30 kilómetros y termina entre los 15 kilómetros y termina en los 30 kilómetros aproximadamente. Y luego la región sismogenética en azul, que es Proof, le puse Proof Inter Centro New, va desde los 30 kilómetros hasta los 100 kilómetros, ¿sí? Bueno, empezaría aquí, y bueno, ya no alcanza bien la escala de acuerdo a esta imagen, pero pues este sería la proyección o el perfil, ¿no? Para utilizar estas regiones sismogenéticas. ¿Sí? Bueno, regresando a la ecuación, perdón, regresando a la ecuación de Esteva de 1970, que es la que se maneja para el cálculo del peligro sísmico dentro del software Crisis. Este es un ejemplo para el software, en este caso Recrisis, la versión 2018, pues vamos a ver que, bueno, estas son viendo a detalle la ecuación, pues son las tasas de excedencia para una distancia y para una magnitud o para una intensidad. Esto es para todas las fuentes, desde la fuente 1 hasta la fuente final, ¿no? En este caso, pues si consideramos este ejemplo, son dos fuentes, ¿no? Desde 1 hasta 2, ¿sí? Y de la magnitud mínima hasta la magnitud máxima. En este caso, si vemos acá, pues la magnitud mínima sería 3.6. La magnitud máxima, pues podría considerarse como aproximadamente aquí, como no rebasa bueno, el 8. Si recuerdan, para Oaxaca se considera que en el siglo XVII se presentó un sismo de 8.6, entonces
8.6 se podría considerar como la magnitud máxima, ¿sí? Entonces esto sería desde 3.6 hasta 8.6, ¿ok? Entonces, bueno, si obtuviéramos los parámetros de la sismicidad de cada una de las fuentes, dividiendo el catálogo, pero por cada una de las fuentes, pues obtendríamos la tasa de sismicidad de cada una de ellas, ¿no? En función de las magnitudes, respecto a la atenuación de ondas o la probabilidad, manejando las leyes de atenuación. Entonces, bueno, en este caso, si quisiéramos nosotros hacer un cálculo específico con estas fuentes para una zona de estudio, en este caso el área que vemos aquí, utilizando igualmente la zona sub-Oaxaca 1 y la zona Prof Intercentro nueva, nuevo, pues vamos a hacerlo el cálculo para esta zona de estudio, ¿sí? En este caso, pues si recordarán, cómo trabaja la metodología es que va a discretizar las fuentes, ¿no? Ya teniendo los parámetros estadísticos, como la magnitud máxima, en este caso vamos a manejar como la fuente 1 a la Prof Intercentro New, y la fuente 2 o la fuente sismogenética 2, la sub-Oaxaca 2. Entonces esto, manejando estos parámetros de las tasas de sismicidad, es lo que se va a manejar aquí de esta zona. Esta va a ser nuestra zona de estudio, si lo vemos, si se lo pueden imaginar. Entonces, pues si discretizamos, pues aquí se va a manejar una distancia de 1 y una distancia 2, ¿no? Entonces ya, pues si hacemos el cálculo, ahora bien, si discretizamos nuestra zona de estudio, en este caso si manejamos un mallado de 2x2, ¿ah? O de 4 celdas, podría decir así, en su totalidad, pues vamos a hacer el cálculo para cada lugar, ¿no? Para cada punto, si se puede decir así. Entonces, vamos a manejar, como les había comentado, esta sería la 1, la fuente sismogenética 1 y la 2, en este caso la inicial y la final, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer el cálculo para este punto, pues vamos a considerar que la probabilidad es igual para cada una de las enésimas subdivisiones de esta, comenzando por la fuente sismogenética inicial, y luego pues sería el cálculo para cada una de las enésimas subdivisiones de esta región sismogenética, igualmente para este punto, ¿sí? Entonces, pues ya para hacer el cálculo, pues sería la contribución de todas las subdivisiones y de cada fuente, sería la sumatoria de estas contribuciones para obtener una tasa de excedencia para este punto, ¿sí? Entonces también se haría lo mismo para este punto sería lo mismo, y para este punto sería lo mismo. Ajá. Bueno, sería diferente si hiciéramos una discretización, si quisiéramos un estudio más fino de nuestra zona de estudio, en este caso, por ejemplo, 4x4, ¿no? Sería lo mismo, pero sería el cálculo para cada una de las subdivisiones, o enésimas subdivisiones de nuestra zona de estudio. ¿Ok? Bueno, si quisiéramos hacer el estudio cubriendo todo el estado de Oaxaca, pues, pues podríamos utilizar, o lo conveniente es utilizar todas las fuentes sismogenéticas que puedan influir en distancia y magnitud al estado, ¿no? En este caso, al estado de Oaxaca. Entonces, pues aquí yo dibujé o grafiqué las fuentes sismogenéticas que podrían contribuir a causar o rebasar una intensidad dada para el estado de Oaxaca, que bueno, aquí hay más, ¿no? De hecho, podría haber más, se pueden poner más. Entonces, bueno, aquí nada más esto lo puse ejemplificando, ¿no? ¿Sí? Si hacemos bueno, utilizando el software, el R-Crisis versión 2018, pues aquí manejé, por ejemplo, hice una discretización del estado a punto un arco de grado, ¿sí? En este caso, este es el resultado que arroja. Si utilizáramos un mallado o una discretización, perdón, de 0.05, el resultado pues sería ¿no? Bueno, aquí cambié de programa para ver una visualización mejor. Aquí podemos ver, bueno, la resolución que tiene este cálculo, pues no se ve tan bien, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a ver un poco más adelante por esto.
la diferencia, ¿no? Si mejoro yo la resolución para, para el cálculo utilizando, por ejemplo, 0.025, vemos que la resolución mejora, ¿no? O sea, de alguna manera la distribución de las aceleraciones máximas esperadas, pues es mejor, ¿no? O sea, si vemos acá, pues algunas magnitudes, pues cubren totalmente un municipio, ¿no? Ya si lo hacemos a mejor resolución, pues aquí vemos que mejora bastante la respuesta, ¿no? Y si utilizamos 0.01 segundos, pues vemos que la resolución todavía mejora un poco más, ¿no? ¿Sí? Como vemos acá, pues ya se cubre con bastantes puntos, igual que acá, pues ya no se alcanza a distinguir el mallado, ¿no? Pero acá, por ejemplo, como vimos 0.1 segundos, perdón, 0.1 arco de grado, acá 0.05, según la discretización, a 0.025, a 0.01, y bueno, si pueden ver, pues todavía se ve cierta influencia bueno, del corte del grid, pero ya si utilizamos, por ejemplo, 0.008 arco de grados, vemos que la resolución mejora bastante, ¿no? Entonces aquí se ve un estudio más fino en este caso, ¿sí? De hecho, bueno, generalmente la respuesta que entregan en los atlas es, de acuerdo a lo que se solicita, pues aquí vemos los mapas, ¿no? Que vienen en la guía de contenido mínimo para la realización de atlas y vemos que, por ejemplo, el estado de Oaxaca, pues aquí los datos que obtienen o que a veces entregan, pues no es es muy regional, ¿no? O sea, no, de hecho, a veces se les comenta que, bueno, no se hizo un estudio de peligro sísmico, ¿no? Que de hecho, pues lo que entregan solamente son datos que obtienen de acá, pero realmente, por ejemplo, no digamos, esta área de cobertura, el estado, pues, no sé, son como, se podría considerar que la mitad del estado lo consideran como 34, o sea, todos los municipios de esta área lo consideran como 34 gales, perdón. En este caso también acá, por ejemplo, sería 81 gales, ¿no? Pero bueno, es un poco menos de la mitad del estado, pero igual, ¿no? Entonces aquí vienen las subdivisiones, igual consideran estos o en este caso para una probabilidad de excedencia de 10 años, de 100 años, de 500 años. Y bueno, para el periodo estructural que también se solicita es de 0.15 segundos, ¿no? ¿Sí? Que bueno, esto es un ejemplo, ¿no? El caso de Oaxaca es un ejemplo, sí, pero ustedes pueden ver la diferencia, digamos, la distribución. Aquí está bueno, el rango de magnitudes con el cual se obtienen estos datos. Cuando estoy hablando de magnitud, en este caso me refiero a la aceleración, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces podemos ver que aquí pues hay una variación muy grande, ¿no? En este caso, pues aquí, digamos, considerando para 10 años de probabilidad de excedencia, vimos que acá cubría en su totalidad 54 gales, ¿no? O sea, toda esta área, la mitad del estado. Sin embargo, aquí podemos ver que hay respuestas, pues ya en este estudio un poco más fino, que varía, ¿no? No es lo que generalmente pues se entrega, ¿no? Cuando hacen los estudios, ¿no? Para Atlas. Ajá, y bueno, pues también a veces se les entregan la regionalización sísmica o de acuerdo a los atlas que se hacen, de acuerdo a la regionalización sísmica de la CFE del 93. Sin embargo, pues a veces se les solicita o bueno, se les recomienda que se actualice a CFE 2015, ¿no? De hecho, con las regiones sismogenéticas de la tabla que les mostré, se hizo este cálculo, ¿no? Entonces, bueno, también existe la regionalización sísmica de la Fundación GEM, se llama, no recuerdo, Earthquake Model. Bueno, es Earthquake Model, este es de 2019, que también, bueno, es informativo, ¿no? Pero también puede servir de guía para ver cómo es la distribución. En este caso es para PGA, es para el periodo estructural de cero, en teoría, pero también puede servir de buena referencia en algún momento dado, ¿sí? Y bueno, podemos concluir que, pues, como vieron, pues es necesario instrumentar o para tener una mejor estadística
para tener mejores cálculos, pues es necesario o sería conveniente o recomendable instrumentar adecuadamente las zonas sísmicas de nuestro país para contar con un mayor número de observaciones que permitan obtener resultados estadísticamente confiables. ¿Sí? Y bueno, pues hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, está bueno, para obtener parámetros de frecuencia, magnitud y depuración, pues está el famoso SEDA, ¿no? Statistical Earthquake Data Analysis, que funciona en MATLAB, nada más que específicamente en MATLAB para Mac, ¿no? También está el ZMAP, que es, en este me basé para hacer el ejemplo que les mostré, y también bueno, para la evaluación de peligro. Está el CRISIS, bueno, estas son herramientas de uso libre, pues está el CRISIS y el OpenQuake, ¿sí? De hecho, OpenQuake, esta organización anualmente saca algunos talleres, ¿no? Que son en línea. Actualmente, bueno, en los últimos, después de la pandemia son, no sé si antes, pero son en línea, y saca convocatorias, ¿no? Para utilizar este software, ¿no? También, pues, para la evaluación de riesgo, pues está el OpenQuake, precisamente, y también el CAPRA, ¿no? Esto sería todo.